Ah, ahora sí, no podía estar. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Bien, ¿y vos, Natalia? Bien, todo bien, todo bien. Acá trasnochando. Sí, se puede hacer me parece interesante hacer estos encuentros en este horario porque los hábitos se han modificado, entonces se ha extendido también el horario de hacer este tipo de actividades y aparte me parece que en realidad que es un horario donde empieza a relajar la actividad del día. Ujú, ujú. Este, mm, sí, hola a todos, ahí están saludando. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, hoy nos está convocando una temática bastante interesante y compleja. Muchas Sí, estaba gracias esperando. sí, Ariadna también por haberme invitado. No, no, al contrario, gracias a vos. Estaba esperando que, como recién iniciamos, que se uniera un poquito algunas personas más que estaban por ingresar. No, te agradezco a vos que me acompañás para hablar de esta temática, ¿no? De esta, en realidad casi una problemática que hoy atravesamos socialmente. Exactamente, exactamente. Creo que es un tema que está muy en el tapete, no solamente la angustia, sino todas sus caras, todas sus manifestaciones y los malestares en general, no solamente económicos, sociales, sino, bueno, principalmente emocionales. No, aparte hoy, por ejemplo, yo estaba pensando, hoy es el casi día 90 de cuarentena, es muy fuerte. El día 90 de cuarentena, o sea, el día 20 de marzo, nunca imaginamos que iba a pasar tanto tiempo hasta que volviéramos a nuestra vida, a nuestros hábitos cotidianos. Yo creo que nadie esperaba esta situación, no estábamos preparados para afrontar una crisis o una emergencia sanitaria como esta, a nivel psicológico, a nivel social. Creo que es un aprendizaje, no solamente de nuestra sociedad, sino de la sociedad mundial, el poder incorporar herramientas para empezar a poder dar solución a esta que podemos llamar sorpresa, porque nos ha tomado por sorpresa, ¿sí? Y la sorpresa uno no está preparado, o sea, por eso nos sorprende. Y creo que el psiquismo, frente a la sorpresa principalmente, sufre o padece de cierta conmoción, ¿no? Entonces estamos todos un poco conmocionados, por más que ya estemos en el día 90, creo que el psiquismo también tiene sus tiempos, ¿no? Y que no son los tiempos sociales, hay distintos tiempos, ¿no? Y el tiempo psíquico es singular y particular de cada uno de nosotros, ¿no? A la hora de elaborar estas cuestiones. Sí, yo creo que todos estamos atravesados eh, y afectados en estas condiciones que estamos pasando. Yo estoy convencida que la vida es una sucesión de hechos afortunados y desafortunados. Y estos mismos que nos van armando son parte de ese andamiaje que nos construye y construye nuestra identidad. ¿Y qué pasa hoy? Nuestra psiquis no está preparada para procesar esta realidad. Desconoce los códigos actuales por los cuales estamos atravesando y se alteró nuestra psiquis. Y a partir de la alteración de nuestra psiquis, aparece un estado de intranquilidad ante el temor de lo desconocido. Ujú, ujú. Eh, y aparece acá la angustia. Esa angustia, ese temor, esa ansiedad ante lo desconocido. Y a esto se suma que no se puede hacer nada en esa situación ante lo diferente que se presenta. Porque en algunas Ujú. situaciones nuestra respuesta ante algo desconocido pueden ser diferentes alternativas, pero se nos muestra, se nos presenta algo que no podemos modificar. Y ante esta situación
yo creo que donde aparece nuestra reacción y aparece lo que algunas personas llaman angustia, y esa es una de las primeras preguntas que te quería hacer, Natalia, porque considero que en esta situación, en esta coyuntura que atravesamos, se nombra mucho la palabra angustia, pero también se habla de la palabra ansiedad, se habla de miedo, y me gustaría que me definieras o me explicaras la diferencia entre cada una. Bueno, creo que todas estas palabras, ¿no? Angustia, miedo, ansiedad, estrés, congoja, displacer, en realidad son todas manifestaciones del malestar, ¿sí? Creo que no hay ninguna teoría dentro de la psicología que las haya podido desprender netamente una de otra, ¿no? Son términos complejos y cuando uno habla de complejidad, no habla de difícil o de dificultad, sino que habla del complexus, ¿no? De una red, de un entretejido de conceptos que no se pueden separar o no podemos hablar de uno sin hablar de otro, ¿no? Entonces uno debería poner sobre la mesa, cual red, ¿no? De telaraña, un montón de conceptos para poder definir estos términos, ¿no? Ahora, si uno quisiera ser bastante simplista y positivista, podríamos empezar a definir un poco los términos por su opuesto, ¿no? Uno muchas veces define, digamos, la luz en contraposición a la oscuridad, el negro en contraposición al blanco. Uno toma esos opuestos o el contraconcepto para poder definir alguna cuestión, ¿no? Y me parece interesante empezar definiendo la angustia con un tiempo más bien mítico, ¿no? Uno se cree que hubo un tiempo mítico donde no existía la angustia, donde no existía malestar, donde no existía dolor, donde no había miedos, ¿no? Donde uno se sentía seguro, flotando en un líquido, ¿no? Que a uno lo nutría, que lo acolchonaba, ¿no? Es un terreno donde uno apareció, donde comenzó la vida. Y de golpe vino una contracción que nos expulsó, ¿no? Claro. En contra de nuestra voluntad apareció algo, una fuerza que nos quiso sacar de ese lugar donde todo era prácticamente perfección, ¿no? Era una atmósfera divinamente egocéntrica, y la contracción nos llevó a salir al mundo, ¿no? Freud define esta angustia como la angustia de nacimiento, como aquella angustia que es la huella principal, modelo de todas las angustias posteriores, ¿no? Él dice que angustia viene de Angst, que es una palabra, ¿no? Alemana que significa angostamiento o estrechamiento, y se refiere mucho a la situación por la cual somos desterrados o el proceso de desterramiento, ¿no? De ese paraíso, donde nuestro cuerpo empezó a padecer determinadas, digamos, acciones, ¿no? Contracciones, donde los huesos empezaron a estrecharse o modificarse, donde nuestra cabeza, cual goma, ¿no? Tuvo que empezar a encajarse en un lugar, ¿no? En un canal, y de golpe empezar toda una lucha para poder salir al mundo, ¿no? Esa salida al mundo no fue sencilla y no es agradable, me imagino, porque de golpe nos empezamos a ahogar. Y si no lloramos, no respiramos, ¿no? Fíjate que estoy hablando de, bueno, por lo menos, no sé, ustedes capaz que se preguntan, pero ¿por qué me viene a hablar del parto a mí en este momento con relación a la angustia? Porque uno empieza a decir palabras como estrechamiento, opresión de las costillas, ahogamiento, sensación de muerte, llanto, ¿no? Creo que son todas palabras que están relacionadas con el malestar y principalmente con la angustia. Sobre todo porque en ese momento el bebé, ¿sí? Frente a todas estas sensaciones, pierde la seguridad,
pierde esa contención, se siente solo, empieza a sentir frío, empieza a sentir dolor, estímulos lumínicos, voces, lo desconocido, ¿no? Queda fuera de ese útero y empieza a enfrentarse a otro nuevo mundo con el cual todavía no cuenta con las herramientas necesarias para poder respuesta, ni siquiera cuenta con la palabra para decir, esto me duele, tengo hambre, quiero esto, quiero lo otro. O sea, Fíjense, o sea, sí. o sea, esto lo traemos a la situación actual y es lo que me sucede a una situación inesperada, algo que yo no espero que suceda, que me sorprende y que en realidad no soy la única que me sucede, le sucede a todo alrededor. Ujú, exactamente, la Ahora, angustia. Creo que esta pandemia, el virus, ¿no? Y uno el virus lo relaciona, o por lo menos lo relacionamos con la muerte, Ariadna, porque hemos visto en los noticieros, en Italia, 800, 900 muertos por día, en Estados Unidos. Entonces, la sensación de muerte que se siente o que se aprecia en la angustia, ahora es real, está afuera, está en el mundo y probablemente reedite toda esta situación pandémica, esa angustia inicial, ¿no? El sentirse desvalido, ¿no? Frente a algo que no sé resolver o que no sé con qué recursos afrontar, ¿no? Por esto mismo creo que la pandemia es una pandemia ya de angustia, ¿no? De angustia y de todas sus variables, todas sus mutaciones, porque la angustia es el afecto por el cual puede cambiarse cualquier otro afecto, ¿sí? Entonces, es como un comodín, ¿no? Yo tengo bronca o tengo frustración y después de eso, después de la represión, se convierte en angustia. Entonces, creo que cualquier otra sensación de malestar puede venir a reeditar esta angustia, ¿no? te hago una Y sí, pregunta, te hago sí. una pregunta, que siempre en la situación de consultorio o en las situaciones donde la gente se empieza a incomodar, ¿está mal sentir angustia? En psicología, y menos yo no puedo decir qué Me es lo que esté pregunta, bien o qué lo está mal, pero creo que la angustia tiene dos caras, ¿no? Al igual que la ansiedad. La angustia puede ser, o por lo menos uno cuando piensa en la angustia siempre piensa en el aspecto negativo, ¿no? En esto que no te deja avanzar, que te sentís mal, que no encontrás palabras para definirla, para delimitarla. ¿Y qué te pasa, no? Porque uno dice, bueno, ¿estás triste? Y no, porque la tristeza remitiría a la pérdida, a un objeto, a una persona, a un trabajo. Y te preguntan, bueno, pero ¿estás estresado? perdón, Y no. perdón, Sí, perdón, ¿puedo interrumpir? por Porque supuesto. entonces me vino una pregunta a la mente. Entonces, cuando estoy triste, ¿estoy angustiada? No necesariamente, no Ah, necesariamente. A veces es mejor estar triste y no estar angustiado. Es mejor para el psiquismo porque uno puede ponerle palabras. Estoy triste porque perdí mi trabajo, estoy triste porque falleció mi mascota, o estoy triste y hay una razón. Y la razón son palabras y tranquiliza. Puede decir, bueno, yo puedo encontrarle un objeto. Ahora, la angustia es, ¿y qué te pasa? Y no sé, algo que en el pecho, algo que, ¿y pero qué te pasa? No, no estoy triste, no sé, me faltan las ganas, me ahogo, es como que uno no puede encontrar palabras para la angustia, como ese bebé que no tenía palabras para definir ese momento. Por eso la importancia a veces de la palabra, ¿no? O para la contención de esa angustia, porque uno no tiene palabras, entonces es interesante o es importante que la palabra, si no la tengo yo, la tenga otro, que venga desde afuera. No es lo mismo sentir tristeza que sentir angustia. La tristeza tiene una razón, y al igual que el miedo, yo puedo tener miedo, y le tengo miedo a qué, y le tengo miedo a las alturas, o le tengo miedo al amor, no sé, a encontrarme con alguien, tengo miedo, tengo una razón, ¿no? Ahora si te dicen, ¿a qué le tenés angustia? No existe la angustia por algo, ¿no? En realidad la angustia ese es el sentimiento de vacío, de soledad,
que no tiene palabras, que no se puede definir. O por lo menos no hay un objeto externo que me lo pueda delimitar como fobia a un perro, por ejemplo. Este, y en ¿Por cuanto qué a lo que entonces, me... por qué le ponemos la palabra angustia a esta sensación de vacío que nos está produciendo el aislamiento social? Ujú. Bueno, yo creo que, a ver, nosotros hablamos de angustia, la angustia podría llegar a tener una variante, ¿sí? Desde la psiquiatría, no hay una gran diferencia entre angustia y ansiedad. Entonces, hablan de los trastornos de ansiedad como elevaciones de la angustia. Y ahí encontramos trastornos de ansiedad generalizada, la ansiedad por el estrés postraumático, encontramos el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, encontramos las fobias en general, sociales, entonces creo que se indiferencia a nivel, digamos, popular, que está bien, o sea, uno habla de ansiedad, de angustia, de estrés, de miedos, ¿no? No necesariamente tiene que haber una diferencia, pero a nivel clínico sí la hay, o por lo menos para el tratamiento dentro de la terapia, uno debe diferenciar sus emociones. Creo que es el punto prístino, principal para poder empezar a trabajar, a conocerse y empezar a resolver estas cuestiones, ¿no? Es normal que frente a una situación de peligro exterior uno se estrese, que la tensión psíquica se eleve, ¿sí? Y cuando la tensión psíquica se eleve, se eleva, genera displacer en el sujeto y por lo tanto pone en marcha nuestros mecanismos defensivos, ¿sí? Por Claro. eso la importancia de la angustia también, como una angustia señal, como una angustia de que me está señalando de que hay un peligro. No está mal tener angustia, siempre y cuando sean pequeños desprendimientos como para uno poner en marcha su mecanismo defensivo, ¿sí? Ahora, cuando esa angustia toma cierta dimensión y se desarrolla, probablemente dé lugar a los diferentes trastornos o psicopatologías, ¿no? Obviamente que uno puede llegar a presentar cierta vulnerabilidad, ¿no? Psíquica a presentar uno o determinado trastorno y que exista un factor externo que lo detone, que lo despierte, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de estar atentos a la angustia, ¿no? Y de estar atentos a nuestras propias emociones. Yo Sí. reflexiono y pienso y observo, ¿no? Y puede ser que el punto de partida de sentir angustia en esta situación que la cual estamos atravesando sea un poco que tenemos la necesidad de recuperar nuestra identidad. Nosotros, antes de que suceda nosotros, me refiero a cada uno de los que integramos cualquiera de las sociedades por las que estamos atravesando esta situación, eh, tenían una vida, hábitos, un trabajo, teníamos costumbres. Ahora todo se desdibujó, todo se modificó. Ya no somos el mismo que éramos antes del 20 de marzo. Ya no tenemos los mismos roles sociales que teníamos el 20 de marzo. Ya no vamos a trabajar todos los días. Ya no acompañamos a nuestros hijos a la escuela. No tenemos no tenemos el mismo hábito para sentarnos a hacer los deberes. De repente nos convertimos en docentes, el docente se convirtió en padre y un montón de roles se desdibujaron. Siendo ese el punto de partida de la angustia, ¿cómo podemos? Porque lamentablemente no va a terminar mañana la cuarentena que ya no es cuarentena, que ya es noventena, no va a atravesar mañana. ¿Podemos, siguiendo este aislamiento, ir recuperando nuestra identidad? ¿Qué podemos hacer para volver a ser nosotros en una situación diferente? Bueno, Te compliqué. qué difícil, ¿no? La Porque compliqué. bueno, nuestra identidad igual
a ver, tiene distintas apoyaturas o podemos pensar cuatro grandes patas, ¿no? Que nos ayudan a definirnos, ¿no? Por un lado, el yo soy, ¿no? Yo Bien. soy Natalia, yo tengo, ¿no? Este es otro punto de nuestra identidad. Yo tengo, no sé, una familia, tengo amistades, tengo un trabajo, bueno, teletrabajo, pero lo tengo, ¿no? Eh, yo soy, yo tengo, yo puedo, es otra de las patas, ¿no? Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Es difícil el despojo de la identidad, creo que es muy parecido a lo que se hacía en una época, ¿no? Donde a los sujetos se los encerraba en las instituciones totales, ¿no? Sin poder salir. Y bueno, obviamente que eran despojados de todos sus ropajes sociales, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de que nosotros estamos dentro de nuestros hogares y demás, uno no necesariamente ha sido despojado de toda su identidad. Uno puede seguir Bien. conservando el yo puedo, el yo quiero, el yo soy y el yo tengo, ¿no? Que creo que son los cuatro pilares fundamentales que nombra la psicología cognitiva para poder ser resiliente, que creo que es un concepto muy interesante para poder trabajar en otras charlas, ¿no? Porque la resiliencia y la angustia también van de la mano, ¿no? Creo que poder atravesar estas situaciones de gran estrés o de dificultad o de que ponen en juego nuestras herramientas de afrontamiento, dice, bueno, lo que nos mata, no nos mata, nos fortalece. La Yo fortalece. creo que uno debería salir fortalecido de estas situaciones. Bueno, yo se los digo cómodamente de mi sillón, de que tengo una casa, de que tengo un sostén económico, una familia y demás. Sé que hay personas que no lo tienen, pero eso no quiere decir que no tengan la resiliencia o no puedan salir fortalecidos de esta situación. Creo que es algo que debe hablarse también en otras charlas, si a vos te parece. No todos vivimos la cuarentena de la misma manera, porque no todos somos los mismos sujetos, no todos estamos atravesados por las mismas condiciones socioeconómicas o familiares. Creo que hay muchísimos factores que interceden o intervienen en la complejidad, ¿no? de llamémosle, encierro, ¿no? Eh, Obviamente que uno está compelido por distintas situaciones a estar en esta situación, pero bueno, obviamente no todos lo atravesamos de la misma manera. Igualmente, vuelvo a resaltar o vuelvo a decir, uno tiene que fortalecer estas cuatro patas, ¿no? Volver a darle identidad al yo soy, al yo quiero, al yo tengo y al yo puedo, ¿no? Creo que Este, este es perdón la interrupción, ¿no? Pero yo creo que acá eh, es interesante, es un camino para recuperar esa identidad que a veces la vemos desdibujada en esta situación y ante la angustia que nos aparece. Gestionar eso, gestionar el yo soy, el yo tengo, porque yo sigo siendo Ariadna, aunque tal vez no esté cumpliendo determinados roles sociales y roles laborales, lo hacemos de otra manera, pero yo sigo siendo la misma. El yo tengo me parece muy interesante incorporarlo, porque a veces, como bien lo dijiste vos, eh, ver un poquito lo que tengo y no lo que no tengo, porque eso también transforma en negativo lo que puede ser positivo. Es cierto, sí, es cierto, tenemos que estar aislados, con menos contacto social que el que estábamos acostumbrados. Pero ¿cuáles son las condiciones que yo tengo? Hay otros seguramente que sus condiciones no serán las mismas que las mías. ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Yo creo que a partir de ahí puede ser un camino de trabajo y de construirme como una persona resiliente, ujú, porque ujú. creo que una de las cuestiones en esta búsqueda de pérdida de identidad que ha traído el aislamiento social es creer que no tenemos las herramientas para ser personas resilientes, y en realidad todos tenemos las herramientas para ser personas resilientes. Sucede que cuando nos aparece de pronto
nos sentimos, nos congelamos porque decimos, ¿qué hacemos ante esta situación? Tenemos que Sí, volver a sí. recuperar. Te escucho, te escucho. No, no, evidentemente uno no está preparado para la sorpresa porque el factor sorpresa tiene ese condimento, digamos, el conmocionar al ser humano. Pero ya han pasado 90 días, creo que la sorpresa tiene que empezar a, digamos, a bajar su intensidad. Yo creo que todos hemos pasado por diversas fases en esta cuarentena, ¿no? Creo que en un primer momento uno ha quedado congelado frente a la situación, al temor. Por lo menos las consultas fueron mucho, tengo miedo por mis padres, tengo miedo por mi madre, tengo miedo de salir a la calle, no quiero salir, un aumento intenso, muy intenso de la angustia y sobre todo de la hipocondría, más centrada en las enfermedades. Después creo que ha empezado a avanzar de otra manera, ha bajado un poco la tensión o el miedo. Yo creo que uno tiene que empezar a incorporar la palabra, ¿no?, de aceptación de algunas situaciones, ¿no? Hay situaciones límites que nos empujan a sí o sí tener que atravesar ese momento, no nos queda otra, no podemos salir, no hay escapatoria, entonces hay que aceptarlo y hay que enfrentarlo de la mejor manera posible. Uno dice, bueno, recuperar la identidad, obviamente la identidad no se ha perdido, sí se ha disminuido tal vez la vinculación social con los demás, pero tenemos un montón de recursos para poder seguir manteniéndonos en un vínculo, en un lazo social, porque bueno, Freud ya decía, ¿no? La salud tiene que ver con poder amar, ¿sí? Y el amar implica tejer o establecer, digamos, lazos sociales con los otros, no perder el contacto con los seres queridos, con la familia, con los amigos. Si no te gusta la videollamada, si no te gusta la exposición, la imagen, tenemos un teléfono, el teléfono podemos recuperar la importancia de la voz es pulsión invocante, o sea, uno necesita escuchar la voz del otro. A través de la voz se emiten las palabras y las palabras tranquilizan el alma. O sea, así como la palabra puede intranquilizar o poner nervioso, también la palabra apacigua, por eso la importancia de empezar a cercenar o a circunscribir a la angustia, empezar a llenarla de palabras. Yo sé que no se puede nombrar porque la angustia es lo innombrable, pero la palabra empieza a acotar el sufrimiento, ¿no? Y sobre todo la palabra de los seres queridos, la palabra del otro, si no es del analista, quien pueda tener a su analista y poder trabajarlo, sería muy interesante para poder trabajar, pero si no, la palabra, aunque sea de los amigos, del otro, la palabra escrita, la palabra, o sea, la lectura también es palabra, ¿no? Entonces, creo que la angustia necesita ser nombrada, necesita ser acotada, ¿no? Eh, Saussure, un lingüista decía que la palabra pone orden en el mundo, ¿sí? El significante, el poder nombrar la cosa, pone orden. Entonces, creo que dentro de todo este desorden que implica la emergencia sanitaria, toda esta improvisación que hemos tenido que hacer todos, porque el factor sorpresa es el imprevisto, ¿no? Es lo que nos cachetea y nos sacude nuestros recursos. La palabra nos va a ayudar a ordenar. Entonces, me parece que la recuperación de la identidad de cada uno, que no está perdida, otra vez lo repito, sino que está tal vez dormida, porque uno no puede ejercer los mismos roles que antes. Pero sí podemos reinventarnos, dar lugar a la creatividad, dar lugar a la palabra, no perder la importancia del juego, porque vos me decís, bueno, ¿qué estrategias de afrontamiento puedo tener yo frente a esta situación de emergencia sanitaria? Y no es lo mismo un niño que un adulto joven, que un adulto mayor, que un adolescente. Entonces tenemos distintas edades, tenemos diferentes maneras digamos, de afrontar esta situación. Y yo creo que los adultos necesitamos nuestro espacio, nuestra rutina, recuperarla,
todos los profesionales van a decir, bueno, hagamos una rutina dentro de este desorden, ¿no? Empecemos a poner horarios, a comer sano, a hacer un poco de ejercicio, a los niños, bueno, por las mañanas estructurarlos con sus tareas, por las tardes darle un espacio de esparcimiento y de juego. No olvidemos la importancia del juego para los niños, que es como para el trabajo para los adultos, ¿no? Ordena su mundo, da lugar para la creatividad, para la fantasía, para la ilusión, ¿no? Yo creo que el amor es otra de las estrategias, ¿no? Para afrontar esta pandemia, no solamente la palabra, el amor. Y no lo digo de una manera romántica al amor, sino que el amor como dador de ilusiones, ¿no? Porque el amor nos llena de ilusión. ¿Y quién nos da la ilusión? Y el ilusionista, ¿no? Entonces tenemos el ilusionista que hace, nos engaña, y el amor también. Y creo que si la angustia es el único afecto que no nos engaña, debemos encontrar aquel afecto que sí nos engaña para poder afrontar esta situación. Y creo que el amor es fundamental como dador de ilusión, como aquel afecto que nos va a ayudar a enfrentar y a disfrazar lo siniestro, ¿no? O lo ominoso. Disfrazarlo, disfrazar lo siniestro y poner en palabras lo que me pasa, mi voz, el amor. Yo creo que son todas respuestas a la pregunta que sería cómo gestiono todo esto que me está pasando en esta situación. Cuando esa pregunta que la escuchamos creo que demasiado y tiene las respuestas a veces no son las que estamos esperando. ¿Cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo gestiono esto que me está pasando que no sé cómo ponerle nombre? Y creo que al ir recorriendo de la manera que vos estás indicando y estás explicando muy bien, poniéndole palabras sobre todo, vamos reconstruyendo y vamos dirigiéndonos a una adaptación activa a la realidad, diría Pichón Rivière, porque en esta situación yo creo que, como bien ya lo dijiste vos, estamos llegando, ya llegamos, son las 12:05, al día 90 y hay que aceptarlo y hay que transitarlo lo mejor que podemos. Podemos sentirnos más cómodos, más incómodos, como decís vos, tal vez de la manera que nos comunicamos con un otro, tenemos que modificarlo, tenemos que readaptar los hábitos, porque vos dijiste, también quiero retomar un concepto que dijiste, que a veces queda muy desdibujado. Perdí mi identidad. No, uno no pierde la identidad, se va modificando, le vamos haciendo reajustes lógicos para la adaptación a lo que va sucediendo, pero no solo en esta situación, sino en todo lo que nos sucede en la vida, porque si la vida fuese todo lineal, que nada sucediera que sacara del lugar donde estamos, sería muy aburrido. Y no tendríamos ahí sí, tendríamos crisis de angustias porque sería todo demasiado lineal, nada nos correría de lo que tenemos planeado. Creo que ser resiliente, ponerle palabra a lo que nos pasa y buscar estrategias distintas, yo creo que es la respuesta a cómo gestiono lo que me está pasando en este aquí y ahora. Porque este aquí y ahora, yo el otro día escuché una frase que me pareció muy interesante, que decía, la ansiedad con miedo y el miedo con la ansiedad contribuyen a robarnos a los seres humanos una de las cualidades esenciales que tenemos, que es la reflexión. Yo creo que a veces, si perdemos la reflexión, es donde entramos en estos lugares que es muy difícil salir. Si nos sentamos, nos damos un tiempo y pensamos por qué camino podemos ir, ahí podemos reacomodarnos y verlo de una manera distinta, sobre todo desde esta mirada más allá, día 90. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Sí, yo creo que, a ver, Ariadna, es muy interesante todo lo que vos decís con respecto también a la identidad, ¿no? Porque
La identidad es ser uno mismo a lo largo del tiempo, es reconocerse como idéntico a lo largo del tiempo. Y yo creo que uno no deja de ser por una circunstancia, por una situación, ¿no? Entonces uno sigue siendo uno. El tema es, digamos, ver esta situación como una oportunidad también para enriquecer esa identidad, ¿no? Para encontrar nuevas estrategias de afrontamiento al estrés, a las situaciones imprevistas, ¿no? A lo desagradable. Creo que para poder gestionar emociones o malestares, emociones displacenteras, como todas estas que venimos nombrando, no solo la angustia, el estrés, la ansiedad, el miedo, la congoja, la tristeza, para poder gestionarlas, primero hay que reconocerlas, ¿no? Yo creo que lo primero que el ser humano busca es alejarse del displacer, es huir de lo malo, ¿no? Es volver a meterse en el útero materno, el querer buscar ese paraíso perdido, ¿no? La eudaimonía, decía, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Y yo creo que si uno se afana por buscar la felicidad, más infeliz es, ¿no? Cuanto más ansiamos buscar felicidad, más infelices somos. Entonces, yo creo que principalmente uno tiene que aceptar las emociones positivas y negativas, porque son parte nuestro y porque, como te dije antes, la angustia es el primer afecto que el ser humano siente en este mundo. Cuando Claro. sale del canal de parto se ahoga y siente que muere hasta que llora y entra la primer bocanada de aire, ¿no? Entonces es la primera emoción que uno siente al entrar a este mundo, es la más genuina, es la que no nos engaña, es verdadera. Entonces hay que aceptarla. Obviamente que uno tiene que ir o estando atento a sus niveles, ¿no? Uno no puede dejar que la angustia empiece a ser obstáculo en la vida de uno. Sí nos permite motorizarnos, sí nos permite darnos cuenta de que algo no está bien, porque cuando la angustia viene es porque hay un peligro inminente. Entonces, reconocer a la angustia como señal de peligro, pero no como un obstáculo, sino como iniciadora de la puesta en marcha de mecanismos para poder resolver, ¿no? Como decías vos, bueno, con esto de poder adaptarse al mundo externo. La adaptación es buscar el equilibrio, ¿no? Es una utopía vivir en equilibrio y en homeostasis, ¿no? Como decías vos, ¿no? Esta línea, cuando es tan recta, no nos hace más que acordar al monitor, ¿no? Donde estamos enchufados, ¡pi! ¿No? Entonces la línea recta no es vida, ¿sí? Siempre... Perdón, hoy vi un video muy interesante donde una persona tenía un centímetro entero, e iba recortando de ese centímetro cuánta vida habíamos vivido, cuánto tiempo le dedicamos a cada cosa, cosas que nos den placer, displacer, cosas que en la vida hay que ir desarrollando y a la cual hay que dedicar los tiempos. Y al ir cortando le quedaron 4 centímetros del tiempo que nos quedaba para vivir, del que no le dedicábamos a dormir, el que no le dedicábamos a cualquier tarea que sea. Y fue impactante porque dije lo que nos está sucediendo ahora. Mm. Todo esto que vamos transitando, de que decimos, ¿qué hacemos con todo este tiempo? Es ese tiempo que tal vez no lo pudiste gestionar en otro momento y ahora lo que podrías gestionar utilizándolo, porque también creo que pasó esto en esta situación. El primer tiempo de estar en aislamiento social, parecía que había que ser una constante de estar ocupado, haciendo cosas y de productividad. Y había que mostrarle al otro todo el tiempo lo ocupado y lo productivo que yo era. Creo que esa también fue una de las razones de la angustia que le embargó a un montón de personas, porque me sucedía, seguramente a vos también te pasaba en el consultorio, a mí no me gusta tejer, a mí no me gusta cocinar, a mí no me gusta coser, a mí no me gusta hacer nada. Y yo les decía, está bien que no te guste hacer nada, hacé nada y disfruta el no hacer nada, porque creo que ese también es una cuestión de elaborar y de en esa pérdida de la identidad se tiene que
apropiar uno también. El ahora tengo tiempo de hacer cosas distintas. Ahora soy una persona distinta que puede hacer otras cosas. Y sigo siendo yo. No voy porque estamos en una situación, en una coyuntura con la que estamos atravesando, a encantarme cocinar de un día para el otro. No me va a encantar hacer gimnasia 3 horas al día y después me duela todo el cuerpo, porque voy a estar incómoda. Y va a ser peor la incomodidad del cuerpo que la angustia, porque voy a tener dos angustias. Sí, yo creo que ser uno diferente al que uno era no es lo más recomendable. Yo creo que, bueno, uno debería mantener las condiciones previas al aislamiento lo más que se pueda, ¿no? Si, bueno, dabas clases, bueno, ahora adaptarse a hacer clases online. Bueno, si uno trabajaba como psicólogo, psicóloga, bueno, tratar de seguir en esa función, no querer ser otra cosa de lo que uno no es, porque ahí va el tema de la pérdida de identidad, ¿no? O sea, querer ser otro. Y no, realmente uno tiene que tratar de seguir manteniéndose o por lo menos sintiéndose que es el mismo a lo largo del tiempo, con más o menos arrugas, con más o menos kilos, con más o menos maquillaje, uno dice, bueno, yo sigo siendo el que soy, o sea, no, o sea, esto no me tiene que cambiar radicalmente, no necesariamente, obviamente que uno puede hacer distintas cosas e invertir su tiempo para tal vez escapar de la angustia o maquillarla en ese aspecto, decir, bueno, poner algunas actividades como para que el tiempo no nos devore, porque bueno, Cronos ya devoraba a sus hijos, ¿no? El dios de la mitología, y nos sigue devorando. Y hay una sensación especial también con el tiempo, que creo que también es interesante para trabajarlo, pero los En tiempos otro, en dentro del otro, porque aislamiento, en otro, Natalia, porque se nos va a terminar el tiempo. sí, Y es verdad. te corto un poquitito porque quiero hacerte una pregunta que me hacía Marcela, que nos hacía recién, y te la voy a dejar para que la respondas vos. La pregunta dice, ¿cómo hacemos para entender tanta muerte? Tanta muerte en esta situación por la que estamos atravesando. ¿Qué respuesta? Bueno, qué difícil es la pregunta. Por eso te la dejé a vos. Bueno, Freud decía, no hay representación de la muerte en nuestro psiquismo, porque en nuestro psiquismo están las huellas del recuerdo de todo lo vivido, y la muerte no es algo que hayamos vivido nosotros o lo hayamos experimentado, siempre estamos como espectadores de la muerte ajena. Es muy difícil tramitar el tema de la muerte y creo que es la originadora principal de la angustia, ¿no? Del vacío, tánatos, es destructiva y no se puede comprender. Tampoco podemos ser indiferentes a la muerte que nos circunda, pero tampoco podemos dejar que ella nos detenga en la vida, o sea, siempre hay una mezcla pulsional y creo que debemos acompañar esta situación de la mejor manera que podamos, tratando de poner nuestra pulsión libidinal, nuestra pulsión de vida también en juego. No podemos tal vez pegarnos a la muerte porque eso no nos dejaría continuar. Eh, no sé si podemos aceptar o comprender esta situación porque uno no está preparado para esto, pero creo que sí debemos aceptar que es algo ajeno a nuestra voluntad, que se está haciendo lo mejor posible para poder salir adelante. Creo que el presidente en un momento dijo, estamos luchando contra un enemigo invisible, ¿no? Creo que fue esa la frase. Dentro del análisis, nosotros también luchamos contra enemigos invisibles, que son nuestros fantasmas y que es nuestro inconsciente, donde se aloja ahí nuestros deseos más oscuros, donde están todas estas temáticas sobre la muerte, y sobre otras cuestiones que uno no quisiera enterarse. Creo que cada vez que la muerte se acerca a nosotros en distintas formas, ya sea a través de síntomas o a través de la muerte ajena o a través de padeceres, de dolores,
uno se angustia porque no tiene palabras para comprenderla, para definirla, para explicarla, porque no hay representación en nuestro psiquismo de eso. Sí podemos de pronto acercarnos a vestirla de alguna manera, cubrirla, porque no la podemos mirar de frente. Si la miramos de frente es como la medusa, quedamos paralizados. Entonces siempre tenemos que espejear, ¿no? Como mirar por espejos retrovisores a la muerte, tratar de ir definiéndola o poder ir construyéndola por partes nada más, ¿no? Y ahí tenemos el atravesamiento de enfermedades muy severas, ¿no? De dolores, ahí uno va como construyendo lo que podría llegar a ser la muerte, pero no sabemos qué es hasta que llegue nuestro momento. Natalia, nos Sí, quedan 5 minutos nada más. sí, Pasó demasiado rápido el tiempo y quedó mucho por desarrollar. Me gustaría, si te parece, cerrar con una reflexión para poder descontracturar y descomprimir lo que veníamos hablando de esto de lo que tengo que hacer, de lo que debo hacer y de poder ponerle palabra a lo que me está sucediendo. Porque después de esta pandemia yo creo que no somos ni mejores ni peores. Vamos a seguir siendo los mismos que comenzamos a atravesar. La única diferencia que va a pasar, yo creo que vamos a ser personas distintas. Vamos a seguir siendo los mismos, cada uno de los que atravesamos esta situación, pero lo que vamos a ser personas distintas. Y tal vez, si podemos atravesarlo, como vos bien fuiste explicando, poniéndole actitud, buscando en nosotros las herramientas para poder ser personas resilientes en esta situación, para poder darnos cuenta que somos más fuertes de lo que pensamos para atravesar, para entender situaciones. Vamos a tener una mirada distinta, vamos a tener una actitud distinta y vamos a poder seguir transitando por otras situaciones, tal vez hasta más difíciles que la que atravesamos en este momento. sí, yo creo que uno debería dejar, como decís vos, bueno, ahí decía una señora que está presente, Marcela, si no me equivoco, cambiar la mirada. Yo creo que sí, tiene que ver con una mirada. La mirada ayuda a modificar un montón de situaciones. Este, y digamos, poder correr el foco de lo que no tengo a lo que sí tengo, ¿no? Un poco salir de la queja, porque he escuchado, y hasta yo misma, ¿no? Me he quejado de que no me dejan salir, de que esto, que no puedo, que lo otro, que... Y sin embargo, creo que hay que correr el foco de ese agujero, de aquello que no puedo, de aquello que no tengo, para decir, bueno, esto sí puedo, esto sí tengo, ¿sí? Yo creo que nos va a hacer mucho mejor, nos vamos a sentir mucho mejor, dejar la queja y empezar a dibujar, aunque sea una mínima sonrisa. Creo que el sentido del humor es fundamental para soportar lo trágico, ¿sí? El sentido del humor es un recurso fundamental, es un mecanismo fundamental de defensa frente a lo que no puedo nombrar o frente a lo que me trae mucha angustia, ¿no? Bertrand Russell, un filósofo, decía que la risa, digamos, es la droga más barata, ¿no? Y la más maravillosamente efectiva. Este, y es una medicina universal, ¿no? Entonces, empezar a reír un poco más, empezar a disfrutar con el de al lado un poco más y tratar de implementarlo como un estilo de vida, ¿sí? Yo sé que no es fácil frente a situaciones de mucha angustia, pero poder dar lugar a la risa, poder dar lugar al compartir con el otro, dar lugar al amor, a la creatividad, a la ilusión,
nos va a ayudar muchísimo a afrontar esta situación. Obviamente que cuando la angustia nos desborde, ¿sí? Debemos pedir ayuda, ¿sí? Debemos pedir ayuda a un profesional. Eh, Creo que uno Darle debe nosotros, reconocer. dar lo mejor de nosotros en cada situación, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Dar lo Ujú, mejor de nosotros, reconociendo lo que nos está pasando a nosotros y a su vez también poder acompañar a otros para que no lo padezca de esa manera. Y como decís vos, escuchando al otro, con amorosidad hacia el otro, reflexionando y pensando. ujú. Natalia, se nos va el tiempo y no quiero que se nos Sí. termine el tiempo. Pero bueno, como dijimos, nos devora el tiempo. Te agradezco mucho los que nos siguieron en la charla y te comprometo a que en breve sigamos desarrollando uno de estos temas. Bueno, hay un montón. Gracias a vos por la invitación, gracias a toda la gente que está acá con nosotros, a los chicos, sí, los niños, que son nuestros héroes hoy en día. Lo digo porque tengo un niño de 6 años y la verdad, un campeón. Estamos acá tratando de luchar con toda este nuevo rol, esta nueva situación, así que bueno, gracias a ustedes, sigan cuidándose, no se olvidan de quedarse en casa, salgan para lo mínimo indispensable, cuiden a sus mayores y ámense mucho. Gracias, Natalia, y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.